deuda que vamos a hacer esta Junta Nacional con el propósito de hacer los ajustes correspondientes al pliego de peticiones. En primer lugar, pues aquí se definieron unas líneas generales, se entregó el documento y ustedes quedaron de enviar aportes. Una buena cantidad de aportes se han recibido. Esta negociación tiene dos vertientes. Una, la negociación directa que vamos a hacer desde FECODE, y dos, la negociación de los compañeros estatales, y en el caso concreto de los compañeros estatales, pues necesariamente allí va a haber unos puntos gruesos, como el que tiene que ver con la reforma pensional, la reforma laboral y pues los puntos que tienen que ver con educación. Y también allí la reforma a la salud que va a ser planteada. Queremos decirle que desde el día que le planteamos al ministro de Educación una ruptura, el hombre está de cátedra, no se ha podido levantar. Últimamente lo que nos contaron es que tiene COVID, no ha contestado el teléfono. Al ministro de Educación, viceministro, también lo he estado llamando de manera permanente, no ha contestado. Para lo que le vamos a pedir a los compañeros de esta Junta, que habíamos quedado de tomar una decisión con relación al quehacer frente al comportamiento del Ministerio de Educación, que no ha sido más que una discusión de dilación. No queremos pasar de pronto por desconocer que el señor puede estar enfermo. Vamos a dar un compás de espera y creemos que ahí nos envió un documento sobre jornada sobre planta, en el que nos dice que sí, pero que no, pero que tal vez, y que entonces quien define son las regiones, para lo que nosotros creemos que ese documento es un documento profundamente ambiguo y que no resuelve las situaciones de fondo, que había quedado como uno de los puntos de victoria tempranas. Vamos a dar espera esta semana a que el señor se recupere, vamos a buscar una reunión y si es del caso nos toca convocar una nueva Junta Nacional para que tomemos una decisión con relación al quehacer hacia adelante. Nos vamos a meter en un proceso de negociación. Yo quiero también plantearles, compañeros, que ha venido haciendo cauce un documento, un extracto que sacaron en el que dicen que FECODE está planteando que en los pliegos de peticiones deben de quedar los actuales prestadores. Primero fue un montaje, y en segundo lugar lo que estamos planteando es que los prestadores deben cumplir a cabalidad hasta el 31 de mayo el servicio médico asistencial al que se comprometieron, con una prórroga que tiene unos condicionamientos que los tipos no han cumplido. En segundo lugar, se va a enviar un documento al FOMAT en el que pedimos que se haga una veeduría integral de manera rápida a lo que tiene que ver con la prestación del servicio, como dice María Eugenia, para colocar unas líneas rojas y que eso haga parte de la reputación y puede incidir en que le baje puntos a quienes no han cumplido de manera sistemática. En tercer lugar, yo quiero referirme a lo que tiene que ver con la negociación como un derecho fundamental, un derecho humano y como derecho adquirido, sobre la base de un texto que hizo la Internacional de la Educación, que acabamos de pedirle a ellos que nos envíen las artes para nosotros poderlo publicar, que se llama La Política Educativa en Colombia, el paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley. Quiero hacer referencia entonces al punto que tiene que ver fundamentalmente con la negociación. ¿Me van ayudando, compañeros? Bueno, entonces vamos con el primer punto. La negociación colectiva es un derecho fundamental para la democracia, para asegurar que las sociedades y no solamente las elecciones sean democráticas. La negociación, como el derecho de asociación y de sindicalización, son derechos fundamentales. ¿Y por qué queremos plantear este tema, compañeros? Porque de un tiempo para acá uno pacta con el gobierno como organización sindical y el gobierno no cumple, y a los 2 años lo que se vuelve a hacer es el mismo pliego de peticiones, casi que se vuelve una repetidera de la repetición. Como estamos en el gobierno del cambio, en el gobierno de la transformación, en el gobierno que creemos que le interesa el movimiento sindical, porque le demostramos en las urnas a Gustavo Petro y a Francia Márquez
que hubo un compromiso de FECODE cuando digo FECODE, es de todos los maestros de Colombia con ese gobierno, pues este gobierno tiene la responsabilidad de ser más serio y más sensato en el caso concreto de las negociaciones. Por eso le planteábamos al ministro que podía haber unas victorias tempranas con relación a lo que tiene que ver con la negociación. La negociación colectiva en educación está íntimamente relacionada con la calidad de la educación. Volver ilegal la negociación colectiva o reducir sus alcances limita la democracia. O sea, es muy importante, compañeros, plantear que la negociación colectiva, que en el caso concreto de Colombia hace parte de unos tratados y unos convenios internacionales que se inscribieron a través de sentencias de la Corte Constitucional y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, son de obligatorio cumplimiento. Porque casi que uno podría decir que cuando presentaba solicitudes respetuosas, como que había una mayor atención por parte del gobierno. Y hoy que tenemos legislado que la OIT planteó que los trabajadores oficiales y el sector público podemos presentar pliegos de peticiones, hemos visto por parte de los gobiernos anteriores una desidia y un desconocimiento a la negociación. En algunos países los sindicatos de educación, que son los guardianes y representantes de la profesión de la enseñanza, ya no se consideran partícipes privilegiados en las discusiones sobre políticas educativas. Creo que eso se vio en el caso concreto de Argentina y lo hemos visto en el caso concreto de Estados Unidos. En algunas situaciones, expertos seleccionados a dedo sustituyen a los representantes electos por los educadores, haciendo mucho menos probable que su experiencia aporte a la reforma educativa. Aquí tenemos el caso concreto de cómo se llama el sindicato de este señor, la federación Practique, Pastrac. Entonces ellos tienen, en el caso concreto de Bogotá y en algunos sitios, tienen más comisiones sindicales que los sindicatos regionales de nosotros. El gobierno se reúne con más permanencia con ellos que con nosotros. O sea, ahí juegan un papel, yo diría, de francotiradores con el movimiento sindical, y por eso es que FECODE ha planteado que la negociación de nosotros es exclusivamente con la federación. ¿Acaso es de extrañar que las autoridades públicas con frecuencia deban ser persuadidas de consultar con la profesión docente y su organización en asuntos referentes a la reforma educativa? No solo de extrañar, también es una actitud antidemocrática. Ese es un primer reparo que le tenemos a este gobierno. Este gobierno ha discutido política pública educativa con todo el mundo, menos con FECODE. Han definido propuestas con todo el mundo, menos con FECODE. La política pública educativa que no se diseñe y se hable con las organizaciones sindicales, con los maestros de Colombia, tiende al fracaso de manera permanente. Tiene que ser con nosotros, los que estamos con la cotidianidad en la escuela de manera permanente. El derecho de los trabajadores a conformar sindicatos y a involucrarse en la negociación colectiva se encuentra entre los derechos humanos fundamentales reconocidos a nivel global. Estos derechos están directamente relacionados con la democracia, porque intensifican el proceso democrático al extender la participación a quienes son afectados por las decisiones. Los sindicatos tienen un propósito, y es el de buscar mejorar las condiciones de los trabajadores, el de presentar pliegos de peticiones para defender la educación pública, en el caso concreto de nosotros, su propia financiación. Por eso tenemos una discrepancia con este gobierno con relación a lo que tiene que ver con la ausencia de la propuesta, ni siquiera en las bases, ni en el plan tampoco, de haber vinculado el sistema general de participaciones. Ahora nos toca a nosotros buscar los parlamentarios, buscar desde el enlace legislativo que tenemos la posibilidad de que se presente en el Plan Nacional de Desarrollo y quede lo que tiene que ver con el SGP en la modificación de los artículos 356 y 357 para hacer reforma constitucional al SGP. Los derechos sindicales son, como la educación, derechos habilitantes, te permiten el ejercicio de otros derechos, pues el derecho de asociación
lleva consigo el derecho a la huelga, el derecho al paro, el derecho a la negociación, el derecho a la reclamación, el derecho a que los principios constitucionales en materia educativa, pero también en materia de los derechos de ejercer la sindicalización, se puedan plantear. Hay muchos países en los que los derechos están siendo negados. Creo, compañeros, que el caso concreto de Estados Unidos es un caso específico. Uno de los sindicatos más firmes de la Internacional de la Educación era el sindicato de los Estados Unidos. En este momento los han fraccionado y han desarrollado una política que se viene desarrollando en América Latina, y es quitarle el pago de las cuotas sindicales. Y al quitarle el cuota, pues las organizaciones sindicales quedan debilitadas económicamente, no se pueden mover, no pueden hacer el trabajo correspondiente, pero sin embargo van fortaleciendo organizaciones paralelas, ¿no es cierto? Organizaciones que lo que hacen es que están con la política del gobierno. Los derechos de los trabajadores no se expresan de manera continua e irreversible, también hay retrocesos, y no solo en países antidemocráticos. En países democráticos, yo recuerdo la pelea que tuvieron los maestros cuando estuvo Correa, ¿cierto? Cuando estuvo Correa en Ecuador, ¿no es cierto? Los maestros perdieron reivindicaciones, se desfinanció la educación y se golpeó al sindicato de los compañeros educadores. Otra situación también muy importante aquí es que en los últimos años ha venido creciendo la tasa de sindicalización, pero el gobierno ha venido planteando políticas para aminorar los derechos de los trabajadores. Entonces contrata por horas, contrata por órdenes de prestación de servicio, contrata provisionalidad. Esta no es una sola política para Colombia, esa es una política que se viene desarrollando en todo el mundo. Esto es parte de la retaliación por el efectivo ejercicio por parte de los sindicatos del derecho a participar en el proceso político. De los sindicatos hemos jugado un papel determinante en América Latina. Vea, compañero, uno de los sindicatos fuertísimos en las elecciones y en el papel social es el caso concreto de los compañeros en Brasil. El sindicato es determinante, y sin embargo, en el caso concreto de Bolsonaro, muchos de los derechos que habían ganado los maestros fueron congelados. Ahora viene la posibilidad en el gobierno de Lula da Silva de poderlo recuperar. Lo mismo que pasó en el caso concreto de Argentina. En Dinamarca los profesores llegaron incluso a ser expulsados de sus propias escuelas. Esto sucedió en el 2016, cuando se rehusaron a aceptar que todo lo relativo al tiempo de trabajo fuera decidido exclusivamente por la administración, sin tener que negociar con el sindicato. O sea, hicieron aumento de jornada laboral, hicieron aumento en las horas de clase de los compañeros maestros, hubo disminución de salarios, y desde luego, pues parece que hay una situación semejante a la nuestra, cuando lo que hacen en el caso concreto de la discusión que tenemos del 1850, cuando se le coloca a los maestros 24 periodos de 55 o 30 periodos de 50 minutos, pues eso también atenta contra la salud mental de los compañeros educadores. Bueno, en Japón, con un sistema democrático firmemente establecido, a los profesores les ha sido consistente y negado el derecho de negociación colectiva. Allá la negociación colectiva era fuertísima, no volvieron a convocar en los casos concretos de la discusión de los pliegos de peticiones. A los maestros fueron excluidos de esa situación. Por eso insisto, FECODE ha planteado la necesidad de que la negociación es un proceso y además es un respeto al reconocimiento del avance que FECODE sobre todo ha conseguido. Si usted coge desde la negociación del 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021, a pesar de que muchos aspectos no han sido cumplidos por el gobierno, hay avances en la negociación, ha madurado la negociación. Es que nosotros somos nuevos en este tipo de negociación y nos ha tocado ir aprendiendo de manera permanente. Bueno,
pues ahora que vamos a hacer negociación con un gobierno, creímos que la situación iba a ser más fácil, porque podría ser una negociación fast track, pero con un ministro como el que tenemos y un viceministro, yo creo que también va a haber situaciones bien delicadas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Como lo dice la CUT, ¿no es cierto? Más afiliados, menos sindicatos. Eso fortalece la institucionalidad, por eso tenemos que hacer una política de unidad sindical. En el pasado, compañeros, estaba el sindicato de primaria, de secundaria, de los compañeros técnicos, una serie, y FECODE logró la posibilidad de la unificación de los sindicatos en las regiones y desde luego lo que tiene que ver con la federación. Los ataques a los profesionales de la enseñanza o sus organizaciones a menudo disuaden el interés por trabajar en la docencia. Y aquí también es muy importante, compañeros, el trato entre nosotros. Si nosotros lo que mostramos es que al interior de la organización sindical lo que tenemos es una gazapera y no unos debates normales, tranquilos, frescos, que permitan crecer, pues lo que hacemos es que debilitamos a la base. Pero además queda absolutamente claro que lo que hizo los señores de compartir en el texto tras la excelencia educativa, nosotros creemos que tiene mucha relación con el voluntariado. Quieren sacar los mejores bachilleres, los mejores estudiantes de las facultades de educación, ¿no es cierto?, pagarles un buen salario en un proceso de deshumanización, pero también, ¿no es cierto?, de sindicalización de los compañeros. Ahí tenemos un problema hoy con los compañeros indígenas, donde las autoridades indígenas en algunas regiones le están planteando que hay la necesidad de que se desvinculen de la organización sindical para poderlos vincular. El diálogo social, en contraste con la negociación colectiva, no es un derecho humano reconocido internacionalmente. O sea, no podemos ver el tema de la negociación simplemente como un tema de negociación para resolver el problema del magisterio. Nosotros en esto estamos haciendo un diálogo social. El pliego de peticiones de FECODE es un pliego que tiene que ver fundamentalmente con unas características de carácter social. La lucha por el SGP, agua potable, saneamiento básico, salud y educación no es solo para los maestros, es para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de la comunidad. Aquí, compañeros, hay que plantear qué tipo de trabajadores tenemos. O sea, cuando hay un debate sobre el estatuto de la profesión docente, ¿qué es lo que queremos? Bueno, si se quiere un código laboral exclusivo para los maestros, eso es lo que queremos del estatuto de la profesión docente. Cierto que lo que tiene que ver con la evaluación de nuestro desempeño se coloque a un lado, porque nosotros lo que estamos es buscando mejores condiciones desde el punto de vista laboral. Por eso es que el gran debate con el gobierno es que lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente no es para la calidad educativa. Para la calidad educativa, para la calidad de la educación, nosotros lo que tenemos que hacer es unas políticas públicas educativas que permitan avanzar. Y lo otro, compañeros, que es muy importante aquí plantear es lo que tiene que ver con la unidad sindical. Si no tenemos unidad sindical, si no entendemos la importancia de la negociación, si no sabemos hacer una negociación clara, precisa, aquí no le podemos colgar bolitas como al árbol de Navidad, cuanta cosa que se nos ocurra ponerla en el pliego de peticiones. El pliego de peticiones tiene una columna vertebral para nosotros, Sistema General de Participaciones. Ese es el epicentro fundamental. Si no hay recursos, es muy difícil, compañero, que podamos desarrollar. Pero ¿qué es lo que queremos aquí valorar, compañero? La capacidad que tiene FECODE de negociación. ¿Hasta dónde vamos a ir en una negociación en la mesa? Hasta donde el Ministerio de Educación lo permita. Y si nos toca acompañarla de la movilización de los maestros para que haya una negociación mucho más fuerte, lo vamos a hacer. No se nos olvide que nosotros ayudamos a elegir al gobierno de Gustavo Petro, protegemos el gobierno de Gustavo Petro, hemos ido a las calles, pero no hemos perdido ni nuestra autonomía ni nuestra independencia como organización sindical, compañeros y compañeras. Lo otro, aquí el compañero, finalmente, el compañero secretario ha recogido los insumos que han enviado ustedes. El compañero va a hacer
un compilado de todo lo que ha planteado, cuáles son los puntos neurálgicos para la discusión. Pero también ustedes tienen que entender, compañeros, no todo puede ir en el pliego de peticiones. En el pliego de peticiones van unos puntos que lo estructuran y van unos anexos que son para la negociación. Nosotros no podemos entregarle los anexos de negociación al gobierno porque sería entregarle las herramientas con anticipado de lo que vamos a negociar en la mesa, ¿cierto? Y le vamos a pedir a los compañeros que una vez se surta aquí el debate entre nosotros, ¿no es cierto?, haya la posibilidad de que con esos elementos nosotros le demos una estructuración entre la tarde y la noche a un cuerpo de documento que como pliego de peticiones le vamos a presentar al gobierno, compañeros. Creo que hemos brindado todas las condiciones para que participen los compañeros de la dirección sindical. Lo mismo estamos haciendo con lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente, que se discuta en la base, ¿no es cierto?, recoger nosotros los elementos para que esto tenga, como se dice, una base social, compañeros y compañeras. Esos eran los puntos que quería plantearles, teniendo en cuenta de que pues, nosotros somos filiales de la Internacional de la Educación. Vamos a buscar el texto, es un texto demasiado hermoso para hacérselo llegar a cada sindicato, con el ánimo de que miremos, compañeros, cómo la educación vista desde afuera, ¿no es cierto?, es vista como un negocio fundamentalmente en Colombia, donde se ha venido avanzando de manera significativa. Compañero secretario, el próximo punto. Estos también se los podemos enviar al correo de ustedes, que es una sistematización que hemos realizado nosotros. Listo, compañero secretario.